Buscando la elevación espiritual. Cualquier persona que medite seria y profundamente sobre el desarrollo obtenido por la humanidad desde sus primeros tiempos como tal hasta el presente, puede llegar fácilmente a la conclusión de que la evolución sigue unas líneas de desarrollo de menor a mayor. Es decir, de tener, por ejemplo, en el sentido de conciencia, pues pasar de tener un instinto similar a los animales a ser una entidad inteligente que razona, cuyo discernimiento le hace diferenciar entre el bien y el mal. Por tanto, es lógico pensar que haya un plan o meta que nos lleve a vencer al mal para así obtener la perfección como entidades espirituales e hijos de Dios que somos. Si hay una evolución, ha tenido que haber un principio, una idea, un ser que haya creado todo este esquema evolutivo, y si dentro de ese esquema existe el mal, no vamos a entrar ahora cuál es su origen, entonces quiere decir que ese mal no puede existir hasta el final de la evolución, que es como decir la perfección, sino que tiene que haber un medio por el cual se elimine ese mal. Y en el sentido de que estamos hablando de entidades espirituales, ese mal que está en nuestro destino dentro de nuestra evolución, en tantísimas reencarnaciones como hacemos, tiene que llegar un día en que se elimine de nuestras vidas, de nuestros destinos, en que venzamos ese mal que hay en nosotros. Por supuesto, estamos hablando ahora como personalidad, y cuando digo que tiene que llegar determinada reencarnación en que venzamos ese mal, será porque ese espíritu que renace, ese yo superior, ese ego superior, en alguna determinada vida terminará perfeccionando su carácter, su vida, su destino, y por lo tanto ya no existirá ese mal. La falta de ciertos conocimientos, o sea, la ignorancia, y también la falta de desarrollo espiritual, hizo que desarrolláramos la fe en algo superior, aunque invisible a nuestros ojos. Y hoy, aunque gran parte de la humanidad tiene su conciencia situada más en el bien que en el mal, lo cierto es que todavía necesitamos la fe que nos haga pensar que por encima de tantas catástrofes y maldades del hombre haya una meta de perfección para todos. Cuando he dicho la falta de desarrollo espiritual y la ignorancia, por supuesto estoy hablando de los primeros tiempos como ser humano, la humanidad, cuando comenzaba a dar sus primeros pasos recién adquirida ese germen mental, esa mente con la cual hoy la evolución misma y los renacimientos ha hecho que la utilicemos en un grado bastante más elevado, y en sentido de saber discernir en cada vida muchísimo más y mejor. Y es que de la confusión, de la destrucción y del mal, pues no cabe otra cosa que debe nacer el convencimiento interno de que todos procedemos de un ser superior y de que entre todos alcanzaremos la paz y desarrollaremos el amor de nuestro Padre. A nivel o en sentido evolutivo, como estamos hablando, la humanidad evoluciona. Todos sabemos que hay personas más evolucionadas que otras, aunque todos seamos hermanos y tengamos un mismo origen. Yo sé que esto para muchas personas no es entendible, ¿no? Porque no quieren verlo así, pero la realidad es que la evolución se diferencia entre personas y entre razas y entre continentes, lo mismo que se diferencia entre las clases que hay en un colegio. El primer grado de un colegio no puede ser igual que el tercero, ni que el cuarto, ni que el quinto, como tampoco tiene el mismo conocimiento los que van a un instituto que los que comienzan en el colegio el primero o segundo año.
Por tanto, todos estamos evolucionando y unos estamos más evolucionados que otros. Y como digo, razas, pues todavía quedan por ahí tribus muy atrasadas. Y aunque yo sé, repito, que hay personas, porque en mis conferencias me ha ocurrido, que hay personas que no quieren entenderlo, que quieren afianzarse en que todos somos hermanos y no hay que decir que unos están más evolucionados que otros, la realidad es esa. Por lo tanto, todos somos hermanos, hijos de Dios, como espíritus, pero todos estamos evolucionando. ¿Que la meta final va a ser la misma? Por supuesto que sí. Todos tenemos que llegar a la perfección, al desarrollo de los poderes del espíritu. Pero unos llegarán antes que otros, como ocurre con todo en la Tierra. Hay personas que necesitan o hacer la carrera en 5 años, que es lo que dura, y otros, sin embargo, necesitan 8 años. Lo mismo que ese gran ser que llamamos Dios nos ha facilitado todo para que desarrollemos la razón. Cuando digo todo, quiero decir, primero adquirimos el cuerpo físico, con su vida, como es lógico, luego obtuvimos un cuerpo emocional o cuerpo de deseos, y bueno, nuestro comportamiento era más bien como el del animal, teníamos la conciencia interna, nos guiábamos más por el instinto y el espíritu guía que nos guiaba, pero llega un momento en que adquirimos la mente y comenzamos a razonar, y entonces hasta ahí es cuando digo que Dios nos ha facilitado todo y nos tiene que facilitar muchísimas más cosas, pero sobre todo ahora mismo estamos en el renacimiento, y a través del renacimiento en cada vida es como vamos desarrollando virtudes, cualidades, poderes del espíritu, como queramos llamarlos. Y eso es lo que, si lo llevamos a la práctica, si lo sabemos utilizar para bien, es lo que hará que unos evolucionen más en una vida que otros. Entonces Dios nos ha facilitado todo para que desarrollemos esa razón, para que diferenciemos el mal del bien, lo bueno de lo malo, para que nuestras decisiones sean las correctas, si es que queremos, si hay buena voluntad, y bueno, para que luchemos contra la ignorancia y el egoísmo que nos lleva a esa confusión y a esa destrucción que muchas veces hacemos. Y bueno, asimismo pone también a nuestra disposición los más elevados sentimientos y todo lo que necesitamos para que no volvamos a caer en los mismos errores del pasado, y para que escuchemos su voz, que por lo general no queremos oír mucho. Entonces tenemos a nuestra disposición el cuerpo de deseos o emocional, que es el origen en realidad de donde surgen o podemos crear sentimientos, deseos, emociones de una clase o de otra, buenos o malos, superiores o inferiores, ¿no? Y si surgen por instinto, por hábito, pues siempre tenemos la mente para razonarlo. Entonces tenemos toda una serie de herramientas que nos han sido dadas también gracias a unas jerarquías que están por delante de nosotros. Jerarquías también, por supuesto, creadas por Dios, antes que la nuestra. Como la nuestra ha sido creada antes que la del reino animal, vegetal y mineral. En esos reinos también hay vidas que están evolucionando. El vegetal la vida del vegetal está más evolucionada que la del mineral, y la del animal está más evolucionada, bastante más que la del vegetal. La vida del animal, aunque habita un cuerpo independiente, que no tiene que ver nada con el mineral, sin embargo no está individualizada, esa vida no está individualizada. Manifiesta sentimientos, deseos, emociones, un instinto, que aparentemente es como si fuera mente, pero no tienen mente aún. Cuando obtenga la mente es cuando se alcanzará el grado de humano, como nosotros lo adquirimos hace muchísimas reencarnaciones. Entonces decimos que no hay nada fuera de Dios, ni siquiera nosotros, aparentemente independientes y alejados de Él. No nos podemos separar de Él.
La Biblia dice que en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Por lo tanto, Dios ha creado un esquema, como el autor de una obra de teatro, de una película de cine, la crea en su mente, la imagina, luego ya la escribe y la lleva a cabo en el escenario. Pero primero la ha creado en su mente. Pues bien, esa mente de Dios, ese mundo del pensamiento de Dios, ahí es donde está todo escrito, todo el destino, e incluso en otros mundos superiores, en el mundo del espíritu de vida. Ahí está escrito todo el esquema. Y nosotros, por lo tanto, estamos en el mundo de Dios, que al fin y al cabo es Dios mismo. Es los diferentes mundos. Lo que pasa es que nosotros estamos evolucionando solamente a partir del mundo del pensamiento, que es donde pertenece nuestra mente. Ahí está el yo superior, está el ego superior, está situado. Y a partir de ahí tenemos la mente, que pertenece a ese mundo del pensamiento, el cuerpo de deseos, que pertenece al mundo de deseos, y el cuerpo físico, que pertenece al mundo físico. Pero todo está dentro de Dios. Y por lo tanto, todo lo que tenemos lo hemos obtenido de los diferentes mundos que Dios ha creado. Nosotros estamos evolucionando en el mundo físico. Los ángeles están evolucionando en la parte etérica del mundo físico, por eso tienen un cuerpo etérico. Los arcángeles están evolucionando en el mundo de deseos, por eso sus vehículos, sus cuerpos que utilizan, está compuesto de materia de deseos. Y así vamos subiendo por los diferentes mundos, donde hay una y unas que han adelantado más jerarquías. Una que es la que por naturaleza pertenece y puede haber otras más. Dios siempre ha tenido un sendero de fe, de confianza y de verdad a nuestra disposición, para que venzamos el mal y para que desarrollemos el bien. Por tanto, no es que Dios deba cambiar o manifestarse de otro modo para que nosotros adelantemos más, evolucionemos más o nos hagamos mejores, sino que nosotros debemos buscar la verdad y discernir para que a través de la intuición y del corazón podamos descubrirle a Él en nosotros. He dicho que que el fin de la evolución es principalmente desarrollar los poderes latentes que tenemos de Dios. Por lo tanto, según vayamos descubriendo esos poderes latentes de Dios, descubriremos a Dios. Nos solemos quejar de que los problemas que nos afectan, tanto a nivel personal como de humanidad, impiden que alcancemos nuestros propósitos y nuestras aspiraciones. Pero no nos paramos a pensar que somos nosotros mismos los que en un anterior renacimiento hicimos las causas que ahora tienen esos efectos sobre nosotros mismos. Esa es la importancia de creer en la filosofía oculta. La filosofía oculta, como la que yo he estudiado principalmente en la Fraternidad Rosacruz, lo suelo decir en casi todas mis conferencias, es la que me ha explicado a mí el sentido de la vida, el sentido de mi destino, el sentido de mi personalidad, de mi matrimonio, de mis hijos, del servir al prójimo, de ayudar a los demás de corazón. Estas enseñanzas. El renacimiento y la ley de consecuencia, la ley de causa y efecto. Esas dos explican casi todo el conocimiento que necesita adquirir el ser humano cuanto antes, porque con esas dos enseñanzas, la del karma, la de la de consecuencia y la de renacimiento, se explica casi todos los problemas, preocupaciones y dudas que el hombre tiene. La Fraternidad Rosacruz tiene unos cursos gratuitos que quien crea que está predispuesto o preparado para entender estas enseñanzas, lo puede solicitar y estudiarlas. Y si no, comprarse el concepto Rosacruz del Cosmos, que quien, como he dicho, esté preparado para entenderlas, será descubrir un mundo nuevo,
que no esté preparado para entenderlo, pues solamente entenderá una cuarta parte. Si bien es cierto que hay unas leyes inmutables o divinas que administran nuestras causas de pensamientos, palabras y obras, también lo es que esas leyes tienen como fin llevarnos a una meta llamada perfección o desarrollo de los poderes del espíritu. Así es que somos nosotros quienes de forma individual debemos comenzar a crear causas nuevas cada día y en cada momento para que la meta de Dios, o sea, la evolución y la perfección del espíritu, vaya desarrollándose como divinos e hijos de Él que somos. Por muy lejos que nos podamos sentir de Dios, no debemos olvidar que trabajando y esforzándonos por hacer el bien, nos estamos acercando a Él. Esto así suena como muy de película, y bueno, sí, suena muy bien, pero esto es increíble, no es una tontería, pensarán algunos. Todo es cosa de llevarlo a la práctica. Hablar de amor y decir que hay que expresar el amor y que hay que dar amor, suena así, muy bonito, pero en la mayoría de los casos se dicen fríamente, o sea, no se siente, no se vive. Cuando se dice no se vive, no se sabe lo que es realmente. Porque eso también se desarrolla. El amor se desarrolla en cada uno de nosotros. Y para que se desarrolle tiene que haber voluntad también, pero voluntad de hacer el bien, de hacer algo con amor y llevarlo a la práctica. Entonces es cuando se descubre que eso que dicen Dios es amor. Claro, Dios es amor en un grado infinito, pero Dios es amor en nosotros también en un pequeño grado si sabemos descubrirlo. Y una de las mejores maneras de descubrirlo, o quizás la única, al menos para la mayoría de las personas, es cuando ponemos intención o voluntad de hacer todo lo que podamos, o un servicio altruista, o un voluntariado, cuando lo hacemos todo con amor. Con esa práctica, con la firme voluntad de hacerlo con amor, es cuando se desarrolla el amor. Y es cuando sabemos lo que es el amor. El amor de Dios en un grado pequeñito, pero el amor. Cada tentación o prueba vencida, cada virtud nueva desarrollada y cada experiencia vivida con buena voluntad nos acerca un poco más a Él. Es necesario que comprendamos que somos nosotros quienes creamos los problemas físicos, mentales y emocionales, y que si dedicáramos cada momento de nuestra vida a observar y meditar lo que hacemos desde el punto de vista del espíritu, expresaríamos mejor lo que somos y crearíamos un mejor destino para la humanidad. No es lo mismo, me imagino que todo el mundo conocerá, como yo he conocido y conozco infinidad de personas, que viven una vida muy monótona, una vida cotidiana muy simple, que no piensan en nada en ningún momento sobre el espíritu, sobre el alma, sobre el ayudar a los demás. Al contrario, lo ven absurdo, lo ven como cosas de tontos, es una pérdida de tiempo. La mayoría de las personas son así, no han llegado al grado de sentir esa necesidad de servir al prójimo, de ayudar de alguna manera, de dar buenos consejos, o al menos de no caer todos los días en tantísimas cosas, tentaciones, pruebas y maldades como caemos. Entonces, esas personas se diferencian de las que estamos intentando adelantar un poquito más en esta vida, pues precisamente en eso. ¿Por qué? Pues quizás en otra vida ya hicimos lo mismo, adelantamos un poquito más que ellos, un pasito más, y ese pasito más es el que nos da fuerza, es el que nos impulsa, es el que causa esa necesidad
de continuar haciendo lo mismo en esta vida. O sea, de desarrollar el amor, ese aspecto interno que no nos da premio, no nos trae nada material, no nos hace más famosos ni nada más que otros, pero que sí nos hace sentir dentro de nosotros algo diferente y algo superior. Actualmente esa parte de la humanidad, ahora me refiero a los que van en cabeza, los que ya llevan trabajando varios renacimientos, a diferencia de esos otros que ni piensan ni se les pasa por la cabeza nada de respecto a progresar espiritualmente, pues bueno, estos otros que van en cabeza de la evolución y que han desarrollado en gran medida el discernimiento y el corazón, pues demandan un nuevo conocimiento, necesitan un nuevo conocimiento, algo nuevo, porque ya se han esforzado, llega a un nivel y no se pueden parar ahí. Lo mismo que un niño cuando ha estudiado todo lo que se corresponde a el año donde está, pues necesita continuar en otra enseñanza superior. Entonces estos necesitan una nueva enseñanza que les lleve a descubrir los misterios precisamente del corazón y de la mente. El corazón se desarrolla cuando aplicamos consciente y voluntariamente a la vida las enseñanzas de Cristo principalmente. El sendero de Cristo es el sendero del corazón. Es decir, cuando estamos pendientes de lo que pensamos, de lo que hacemos y de los sentimientos que manifestamos, para así poder expresarlos como lo haría Cristo en nosotros. Antes se ha hablado de hacer todo con amor. Me da igual decir, intentar tener la voluntad, una fortaleza importante de voluntad, ¿no? Para intentar hacer todo con amor, tener la conciencia constantemente despierta para decir esto lo tengo que hacer con amor. Me da igual decir eso que decir hacerlo todo como lo haría Cristo en mi lugar. Solo digo esto, meditarlo un poco. La idea, el concepto que tenéis de cómo era Cristo o cuál fue su comportamiento según lo que sabemos de él, ¿qué haría Cristo en vuestro lugar en cada cosa que os surge, en cada circunstancia, en cada trabajo? Pues eso, al final terminamos en lo mismo, en el amor. La mente, por otro lado, se desarrolla de forma más rápida cuando se medita y se razona profundamente las enseñanzas dadas por las escuelas de misterios y por sus enviados, maestros, guías. Hay otros medios también, de todo lo que sea abstracto, forzar a la mente a razonar en lo abstracto también hace que se desarrolle. Pero las enseñanzas de las escuelas de misterio, las escuelas iniciáticas, como la Fraternidad Rosacruz, y hay otras también, aunque no son iniciáticas, pero dan un conocimiento similar, que también hace que se desarrolle la mente. Sobre todo el discernimiento, la meditación, la concentración, etc. El discernimiento aplicado a estas verdades y a la vida cotidiana nos llevará a la conclusión de que todos somos hermanos y que todos debemos, tarde o temprano, llegar a alcanzar esa perfección espiritual. Cuando alguien ha alcanzado el nivel necesario para necesitar estas nuevas enseñanzas y dado que su corazón también muestra la necesidad de encontrar a Dios, se encuentra con el primer impedimento, que es la personalidad. Al fin y al cabo es el de lo que estoy hablando. Estoy hablando de hacer una serie de cosas para progresar espiritualmente, pero ¿desde dónde? Desde la personalidad. ¿Por qué? Porque la personalidad es un problema entre comillas, problema para el desarrollo espiritual. Pero si sabemos cómo funciona y qué es la personalidad, la podemos trabajar independientemente en cada aspecto suyo. Estoy hablando de deseos, sentimientos, emociones, pensamientos, instintos, malos hábitos, etc. Si sabemos cómo funciona la personalidad, sus vehículos principalmente, sabemos cómo utilizar un vehículo sobre otro para bien y hacer que, en vez de un impedimento, que algunos aspectos de la personalidad sean un impedimento, ocurra todo lo contrario,
que sepamos utilizar correctamente y para bien los aspectos que forman la personalidad. La personalidad, como he dicho en infinidad de artículos, conferencias, grabaciones que he hecho, está compuesta por un cuerpo físico, cuerpo de deseos y una mente principalmente. Está el cuerpo etérico también, que se relaciona con los hábitos, pero vamos a centrarnos principalmente ahí. De esos cuerpos, aunque bueno, la mente, como he dicho otras veces, la mente no es exactamente un cuerpo, es el foco a través del cual el espíritu conecta con el mundo físico, con el cuerpo físico, con el cerebro, etcétera. Bueno, no vamos a entrar ahí ahora. Bueno, de los cuales, de esos vehículos, el cuerpo físico fue el que primero obtuvimos. Sin embargo, la mente ha sido la última. El cuerpo físico tiene forma física y tiene forma objetiva y muy concreta y muy detallada todas sus partes, precisamente por eso, porque es el primer cuerpo que obtuvimos. Es el que más hemos trabajado, más hemos perfeccionado. Pero claro, el cuerpo físico es simplemente materia. Por lo tanto, no podemos sacar mucho provecho espiritual de él, porque el provecho espiritual se saca a través del cuerpo de deseos y de la mente, y como es lógico, la voluntad y la conciencia que representan al espíritu. Entonces el cuerpo físico muy perfecto, muy bonito, muy guapo, muy alto y muy rubio, como se suele decir, pero no deja de ser materia. El cuerpo físico sin el cuerpo sin la vida y sin el cuerpo de deseos y la mente no es nada. No podemos sacar nada de él. Es el vehículo que nos sirve para experimentar, para conocer y por lo tanto para el propio desarrollo del espíritu. El cuerpo físico se ha dejado llevar por los deseos materiales y egoístas durante miles y miles y miles de años y reencarnaciones, renacimientos, y por eso nos cuesta tanto transformar la personalidad por medio de la razón y el discernimiento. Primero fue el cuerpo físico, como he dicho, con su correspondiente vida, pero luego el cuerpo de deseos, como todavía no estaba la mente, no la teníamos para razonar, pues el cuerpo físico se adaptó al cuerpo de deseos, se compenetraron y el cuerpo físico fue guiado, aunque también por un espíritu grupo, pero fue guiado al fin y al cabo por el cuerpo de deseos. De ahí comenzaron a surgir los deseos negativos, materialistas, egoístas, egocéntricos. De ahí surgieron los peores deseos, sentimientos y emociones. Y por lo tanto el ser humano, con su cuerpecito físico, pero muy influenciado por el cuerpo de deseos, pues era aquel cavernícola que todos sabemos o tenemos una pequeña idea de cómo era su comportamiento. Si nos parece horrible lo que hacía el ser humano en la Edad Media solamente y en la época de los romanos, pues imaginemos lo que podía ser aquel cavernícola y después de todo aquello, lo que vino después. Por eso cuando obtuvimos la mente en realidad fue, por situarnos un poco, que lo comprendamos todo, y no meterme ahora en el desarrollo de las razas y todas esas cosas. Vamos a interpretar como que obtuvimos la mente cuando éramos así, esos cavernícolas, pero claro, no las sabíamos utilizar todavía correctamente. De ahí surgió ese instinto que nos llevó a descubrir cosas y a razonar. Pero aún con la mente hemos hecho verdaderas barbaridades y verdaderas maldades, grandísimas maldades, y solo hay que ver la historia. Entonces ahora estamos en un nivel ya superior, ya tenemos la mente, sabemos utilizarlo un poquito mejor, no utilizamos nada más que una pequeña parte de lo que es la mente, pero bueno, es suficiente para que comencemos a utilizarla correctamente, a discernir, a meditar, a observar, a autoobservarnos, a estar pendientes de nosotros mismos, de lo que piensa la propia mente. Ahí entra ya, estamos hablando de que hemos despertado una conciencia superior y esa conciencia, gracias a la voluntad, es la que debe estar pendiente también de lo que piensa la mente, además de los sentimientos, los deseos, las emociones y las cosas que hacemos, que hablamos, etc.
Bueno, seguimos con lo que estábamos comentando antes. Aunque lo primero que desarrolló el cuerpo de deseos fue el mal, como acabo de decir, pues está claro que desde entonces y hasta ahora hemos desarrollado también buenos sentimientos y deseos. Quiero decir que cuando hablamos de evolución también estamos, me refiero a no la evolución solamente del cuerpo físico como materia física, o el cuerpo físico de hoy no tiene nada que ver con los prehistóricos, ni con el de hace unos cuantos miles de años. Los deseos, por tanto, los deseos y los sentimientos y las emociones de hoy son un poco más refinadas, un poquito más elevadas que los de hace unos cuantos miles de años, e incluso de hace pocos miles de años. Por eso en la etapa actual, bueno, pues debemos utilizar la razón para descubrir cuáles son nuestras virtudes y cuáles nos faltan por desarrollar, para así dejar morir los defectos de la personalidad por inanición o por falta de práctica. Ese es el gran, lo más importante ahora mismo, la utilización de la mente para la búsqueda de lo espiritual. Y eso hay que hacerlo a través de estudiar, como he dicho, analizar lo que somos y cómo funciona cada una de las partes de lo que somos. Y es así como estamos abriendo el corazón para recibir las influencias espirituales a la vez que controlamos la mente para que observe a los cuerpos inferiores y para que escuche la voz de su propio espíritu, del espíritu que renace, el espíritu reencarnante. Es cierto que el cuerpo físico es materia y por tanto es lo opuesto al espíritu y que ha estado dominado por los deseos más bajos que le han impulsado a hacer mucho mal. Sin embargo, si no fuera por el cuerpo físico, nada de lo conseguido y gran parte de lo que nos queda por conseguir se alcanzaría. Digo que nos queda por conseguir porque llegará un momento en que no utilizaremos el cuerpo físico. El cuerpo físico es para esta etapa que hemos descendido por los diferentes mundos, adquiriendo, por decirlo así, materia de los diferentes mundos para ir formando los diferentes cuerpos que tenemos. Hemos obtenido ya los diferentes cuerpos y ahora ya estamos con la conciencia de vigilia aquí en el mundo físico, conscientes en nuestro cuerpo físico y en el mundo físico. Pero esto se acabará y llegará un momento en que la misma evolución hará que abandonemos el cuerpo físico, que no necesitemos más experiencias para evolucionar, experiencias aquí en el mundo físico y en el cuerpo físico. Y entonces continuaremos la evolución en el mundo de los ángeles, en esa parte etérica que ahora no vemos, que es el mundo de los ángeles. El desarrollo y evolución de la humanidad se alcanza por medio del renacimiento y de las experiencias en cada vida física. Y en nosotros está utilizar la voluntad y la razón para doblegar los malos deseos y sentimientos y manifestar en cada momento lo mejor de cada uno. Al igual que una madre forma en su interior el cuerpo de un futuro ser, así nosotros podemos hacer lo mismo respecto al cuerpo alma, gracias al cual venceremos la muerte y nos liberaremos del renacimiento. El cuerpo alma es el futuro vehículo que vamos a utilizar en esas regiones invisibles que decía yo antes. Y ese cuerpo alma se debe formar precisamente gracias a lo que estamos hablando, al desarrollo espiritual, a la perfección, a la evolución espiritual que tenemos que alcanzar. El próximo grado, porque no es el definitivo, luego hay otros grados superiores, el próximo grado es obtener el cuerpo alma. Y la utilización de ese cuerpo alma es lo que nos va a permitir ver esos mundos, estar en esos mundos conscientemente, recordar lo que hemos hecho ahí. Estoy hablando incluso teniendo aquí el cuerpo físico. Los iniciados, por ejemplo, lo pueden hacer, traer el recuerdo de lo que hacen en esos mundos. Entonces, ese cuerpo alma, hablando ya de la evolución,
Llegará un momento que no necesitaremos el cuerpo físico y funcionaremos en él, en un cuerpo etérico, en un cuerpo de materia más sutil que ahora no podemos ver. Y entonces ya no necesitaremos renacer. No necesitamos renacer y no necesitaremos, por lo tanto, madre ni padre ni hermano ni nada de eso. Digamos que la conciencia se habrá elevado hasta un nivel en el cual nos consideraremos hermanos. Pues bien, lo mismo que esa madre sufre para que nazca ese nuevo ser en su vientre, pero lo hace, claro, lo hace, aunque sufre, lo hace con amor y con cierto gozo interno, pues también nosotros debemos formar y dar luz a ese, como también se le suele llamar al cuerpo-alma, ese Cristo niño, por muy duras pruebas y tentaciones que se nos presenten. Esto quiere decir que el desarrollo espiritual no es fácil. No se trata de decir, voy a rezar un Padre Nuestro por las mañanas y voy a dar gracias a Dios por la comida y por el trabajo. No. El desarrollo espiritual es una constante en nuestras vidas. Es estar atentos constantemente, es estar observándonos constantemente, es tener la buena voluntad constantemente para hacer todo el bien que podamos a todas las personas que podamos. Es utilizar la mente para razonar, para discernir sobre el bien y el mal, sobre lo bueno y lo malo, sobre decir sí o sobre decir no. Y eso es un trabajo constante en cada aquí y en cada hora, en cada instante de nuestra vida. Así es como se progresa, así es como se eleva el espíritu. Somos libres, hay que recordarlo, que somos libres, tenemos una voluntad propia, individual. Somos libres y tenemos la voluntad y el discernimiento a nuestro favor. Por tanto, si de verdad queremos encontrar la verdad para elevarnos en el espíritu, para desarrollar el espíritu, es decir, para elevarnos hacia Dios, debemos tener la fortaleza suficiente como para elegir en cada momento entre el sí o el no, entre la verdad o la mentira, entre el bien o el mal, etc. Cuando a una persona le llega el momento en determinada vida de conocer las nuevas enseñanzas que le llevarán a aullar el sendero de aceleración o perfección, conectará con alguna escuela, muy posiblemente conectará con alguna escuela de misterios a través de la escuela representativa aquí en el mundo físico. Esa escuela de misterio donde sus guías, también llamados hermanos mayores, maestros, hermanos legos, etc., le observarán y pondrán a prueba. Eso ocurre cuando estamos en una escuela y comenzamos a trabajar seriamente, nos comprometemos seriamente, incluso hacemos una promesa ante alguno de esos guías. Pero por muchas y muy duras pruebas que pase, estos guías, estos maestros, estos hermanos mayores, nunca le abandonarán ni tampoco le pondrán pruebas que no pueda superar. Esto es lo que en una escuela iniciática se llama el probacionismo. Es ponerse a prueba para trabajar duro, como he dicho antes, todos los días, en cada instante, y bajo la observación de un maestro, de un guía, de un hermano mayor. Al contrario, el aspirante comprobará que con cada prueba superada, con cada experiencia asimilada y con cada virtud desarrollada, su espíritu crece y muestra su poder, naciendo así como un Cristo en la personalidad. Ese es el cuerpo-alma. Sin embargo, si esa persona preparada ya para dar ese nuevo paso no desea hacerlo porque se siente a gusto, vamos a decir, dominado por la materia, por su egoísmo, por los placeres, por el materialismo, etcétera, pues entonces estará atrasando en gran medida su evolución, ignorando que tarde o temprano, como los niños en los colegios, claro, pues tendrá que dar ese paso que le hará avanzar hacia la meta prevista o perfección. Cuando a una persona se le presenta en una vida esta oportunidad
de progresar por algún sendero, como estoy hablando, por ejemplo, de la filosofía oculta, de una escuela iniciática de misterios, es porque está en su destino, es porque en otras vidas ya ha trabajado sobre estas cosas y está preparado para asumir unas nuevas responsabilidades, para obtener un nuevo conocimiento y para desarrollar su espíritu en todos los sentidos y sus correspondientes cuerpos. Si no lo hace, lo único que está haciendo es retrasar ese progreso. Retrasarle porque algún día tendrá que hacerlo, quiera o no. Porque todos tenemos que llegar a esa meta que decía al principio de la evolución. Que es como decir que todos tenemos que volver a Dios. Aún así, estas personas deben saber que por muy pocos esfuerzos que hagan y por poco que consigan en esta vida, no lo perderán. Eso sí es cierto. Lo que progresamos en cada vida por lo general es un poder adquirido. Lo que la personalidad desarrolla según los planes de Dios ya no se pierde y lo tendrán a su disposición para la siguiente vida. Por otro lado, y aunque normalmente nunca se abandona definitivamente el sendero, es muy triste para estos guías, para estos maestros o hermanos mayores, y un gran sufrimiento para el espíritu, el que la personalidad salga vencedora de esta lucha entre el hombre y el alma. Por eso está esta necesidad de observarnos como personalidad, de conocernos y analizarnos para después poner manos a la obra y levantarnos después de cada caída, porque lo cierto es que se deja vencer solamente quien deja de intentarlo, quien deja de persistir una y otra vez. Ese es el vencido. De alguna manera, las religiones coinciden en que Dios es amor. De hecho, pienso que nadie ha definido la grandeza y el verdadero significado del amor. El amor en el sentido de lo que es Dios. Dice la Biblia que quien vive en el amor, vive en Dios y Dios en él. Así es que si somos hijos de Dios, debemos desarrollar ese amor que de forma latente todos tenemos en el corazón. Ese es el camino más corto, como se dice en la Fraternidad Rosabruz, es el camino más corto, más seguro y más gozoso para alcanzar la elevación y la perfección, para acercarnos a Dios, para llegar a Dios. Las esperanzas y los ideales son medios para elevarnos en busca de la verdad que nos llevará a Dios. Y para realizar las esperanzas y los ideales elevados tenemos que valernos de nuestras virtudes, ya que éstas son parte del verdadero amor. El desarrollo de virtudes espirituales, la superación de nuestros defectos, la oración y la adoración a Dios, entre otras cosas, son aspectos del amor que están a nuestro alcance en la vida diaria y que pueden transformar nuestras vidas. Así es que, por último, diré que consagrar nuestra vida a hablar, pensar y actuar con amor es consagrarnos a Dios y es acelerar nuestro crecimiento anímico a pasos agigantados.